Una de las razones por las cuales no preferimos, lo discutimos con Luis, no dar clase pública, tiene que ver con que dimos el año pasado clase pública y es muy complejo. Básicamente porque hay mucho ruido, es muy difícil eh, prestar atención, que ustedes presten atención, es muy difícil después pensar un poco cómo evaluar eso que ustedes están viendo y es muy difícil trabajar sobre temas nuevos, ¿no? Digamos, una cosa es si uno sigue reflexionando sobre algo que ya vio y entonces puede hacer algún tipo de pregunta, digamos, pero la verdad es que es muy poco pedagógico dar clases en la vía pública y la verdad es que no nos pareció, digamos, lo adecuado para esta situación particular, digamos, que estamos llegando al final de las clases y- y que, digamos, por lo menos quería trabajar algunas cositas algunos últimos textos que quisiera ver, digamos, con ustedes. Eso por un lado. Por el otro lado, contarles tres cosas de la evaluación. Hoy a las 8 va a estar ya disponible las preguntas, ¿bien? Y vamos a cambiar un poco la estructura de lo que les vine contando, digamos. Así que si pueden, cuéntenselo a sus compañeros y compañeras. Em, Van a tener un conjunto de preguntas que son un poco más complejas, por decirlo de alguna manera, digamos, que las del primer parcial, más complejas en el sentido en que básicamente la idea, digamos, es que puedan reflexionar sobre algunos puntos que les vamos a estar preguntando, que puedan hacer alguna crítica o pueden tomar alguna posición en un espacio acotado, digamos, que van a ser 1000 palabras, digamos, por pregunta, y van a tener tres secciones. ¿Bien? Van a tener una sección de prácticos, una sección de teóricos y una sección de teórico-práctico. Es decir, aprovechando esto que hay muchos textos que de alguna manera fueron y vinieron entre prácticos y teóricos, por ejemplo, digamos, los textos de Rorty, los textos de Schklar, vamos a trabajar de esa manera, digamos. Entonces ustedes van a tener que elegir de ese conjunto de preguntas disponibles, tres. Una correspondiente a teóricos, una correspondiente a prácticos y una correspondiente a este injerto, digamos, que inventamos, el de teóricos prácticos. Esa va a ser la modalidad. Entonces ustedes tienen que entregar a diferencia del primer parcial, un único documento y en ese único documento debería haber tres preguntas, o mejor dicho, tres respuestas a tres preguntas, una de cada una de estas. ¿Bien? Entonces, el punto es el siguiente, digamos, donde quería, digamos, que quede claro. Igual, ahora charlamos otra cosa, ¿no? Pero que quería que quede claro. Ustedes van a tener tres notas, porque ustedes saben que como esta es una materia de promoción directa, ustedes necesitan tener tres notas. La tercera nota va a salir de acá, va a salir de esta evaluación. Es decir, ustedes van a tener, ¿cuáles son las tres notas? La primera nota del parcial de teóricos, la nota del parcial de prácticos y esta tercera nota. Digamos que es diferente, digamos, a lo que les habíamos dicho en algún momento, ¿bien? De que en este segundo parcial íbamos a dividir la nota de la misma manera. Bueno, al final decidimos que no vamos a hacer eso. ¿Tá? En la mayoría de los casos no hay mucha diferencia, digamos, porque no hubo mucha dispersión de notas entre las notas de prácticos y las notas de teóricos. En algún caso, digamos, habrá alguna diferencia, digamos, pero al final de cuentas, digamos, va a resultar más o menos similar. Así que esa es lo que les quería, digamos, comentar respecto de la cuestión de evaluación. Segunda cosa, digamos que, entonces, a ver, ¿hay preguntas sobre esto? ¿Queda claro? Ok. Em, Segunda cuestión, digamos, que les quería comentar. Van a tener tiempo, digamos, para entregar este segundo, bueno, ahora va a ser tercer parcial, van a tener tiempo para entregarlo hasta el 22 de junio. ¿Bien? El 22 es la última fecha. Por favor, no
traten de no enfermarse y traten de no tener algún tipo de problema. Si lo hay, por supuesto, nos escriben previamente, pero estamos complicados, digamos, con el tiempo de corrección. Entonces, les pediríamos por favor que sean puntuales con respecto a eso. En el medio vamos a tener, si yo no me equivoco, digamos, la clase del 18 de junio, es decir, la clase del miércoles que viene, y si aparentemente, digamos, las cosas vuelven a cierta estabilidad, digamos, a pesar de lo que es nuestra estabilidad, digamos, en este momento, tendremos una reunión, digamos, que me gustaría hacerla presencial y va a hacerla, digamos, en principio de esta misma manera, virtual, digamos, pero prefiero hacerla presencial, digamos, por lo menos para charlar y despedirnos en algún sentido, donde la idea, digamos, sería, digamos, que ustedes pueden ir, digamos, con preguntas, con consultas, digamos, sobre el parcial y podemos cerrar algunas de las cuestiones, digamos, que estuvimos trabajando. Por supuesto, de nuevo, digamos, es una especie de clase de consulta un poco más ampliada, pero eso sería, digamos, el plan para el próximo miércoles. ¿Bien? Pero en términos concretos, digamos, lo último que entraría, digamos, va a ser lo que trabajaron con Luis en la parte previa, digamos, en la reunión de prácticos y lo que van a trabajar, lo que vamos a trabajar ahora en la parte de teóricos. Eh, Así que, bueno, esas son un poco la previa, bien, a lo que a la clase propiamente dicha. Em, a ver, yo, digamos, en la reunión de hoy, digamos, yo quiero trabajar básicamente sobre dos textos, no vamos a trabajar sobre el texto de Schlar, digamos, salvo por ahí vamos a mencionar alguna cuestión, digamos, muy pequeña, digamos, pero principalmente me quisiera concentrar en terminar de cerrar algunas cuestiones de los textos de Arendt y concentrarnos directamente en el texto de Iris Young. Eh, Voy a intentar, digamos, porque el Meet siempre es un poco más complicado, digamos, para esto, voy a intentar compartir pantalla. Les voy a pedir que me digan si esto funciona o no funciona. Entonces, ahora no se va a ver nada, pero ustedes están viendo mi pantalla, digamos, con un PowerPoint, No, se ve ¿no? el Meet. ¿Se sigue viendo el Meet? Sí, profesor, hay un compañero que dice por el grupo que está esperando para entrar. Dale. Entonces, espera, me vuelvo. Sí, creo que hay varios, de hecho. No tengo nadie. Como que no haya. Ah, por ahí está en el Meet anterior ahí. Claro, por favor, perdónenme por eso, digamos, pero. eh, a ver, mostrar mi pantalla. Espérenme. ¿Ahí lo ven? ¿El O sea, PowerPoint? se ve la pantalla, pero se ve el Meet. Creo que habría que cambiar de pestaña. A ver. Dios mío, qué desastre es esto. Eh, ahora voy a tratar un segundo más, si no, ya vamos a ir directamente a esto. Lo que tengo. Profe, Sí, cuando pones compartir pantalla, tenés que elegir la pestaña, o sea, te aparece como la opción, te debería aparecer la opción de elegir la pestaña que querés presentar. sí, pero no me aparece eso. Ahora ven, Sí, Ahora sí. ahora sí. ahí está. Perfecto, genial. Gracias a todos por las ayudas técnicas. Bueno, ok. Avísenme, digamos, si hay alguien que quiere entrar, digamos, porque claro, ahora el problema que tengo yo es que no veo el Meet. Bueno, quiero cerrar algunas cuestiones de lo que habíamos estado trabajando, digamos, con Arendt en la última reunión, que, esperen, que ahí ya aquí admitir a Santiago.
Ustedes siguen viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Dale, genial. Bueno, entonces, el problema, de alguna manera, digamos, que le presenta, digamos, no solo el caso Eichmann, sino el totalitarismo, digamos, en general. En especial, digamos, el problema que le presenta el totalitarismo a Arendt, es que hay cierta idea, por decirlo de alguna forma, de que durante ese momento, tanto las normas morales, por decirlo de alguna forma, digamos, como el espacio político, como las prácticas y la conciencia de los individuos, la conciencia moral, estuvo completamente detenida. ¿Bien? Y que no tenemos las leyes suficientes, digamos, eh, para este orden político, digamos, completamente diferente, digamos, al que teníamos. Digamos. Para Arendt, el totalitarismo no es un tipo de dictadura más, digamos, más cruenta, si ustedes quieren, sino que es un tipo completamente diferente eh, es un tipo completamente diferente de régimen político. Y eso, digamos, le presenta un tipo de dificultad, digamos, a la teoría política. Y lo que intenta ella pensar es si hay, a pesar de esta ausencia de principios morales, a pesar de la sensación de que el totalitarismo, digamos, nos enfrenta de nuevo frente a la crueldad y si ustedes quieren, la aniquilación del ser humano, digamos, por el mero hecho del ser humano, de ser un ser humano, ¿bien? Esta idea de la inutilidad, digamos, completa del individuo, que es lo que caracteriza a los totalitarismos, si es que existe algo así como la capacidad de juzgar, ¿bien? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Entonces, hay un extremo que Arendt quiere evitar, y ese extremo, digamos, es el que le trae mayor cantidad de problemas, digamos, por decirlo de alguna manera. Cuando ella publica Eichmann en Jerusalén, es un texto muy controvertido, digamos, y muy controversial, y que generó mucha polémica, digamos, en su propia comunidad, digamos, y en buena parte de la comunidad occidental, porque básicamente mencionaba la participación de algunos líderes de las comunidades judías en Alemania en que contribuían de manera indirecta a este tipo de matanzas indiscriminadas. Entonces, eh, uno de los principales pensadores, digamos, que criticó a Arendt, digamos, y a Eichmann en Jerusalén, fue Scholem, ¿bien? Quien decía básicamente esto. ¿Bien? Hubo entre los patriarcas de la comunidad judía mucha gente como nosotros que se vio obligada a tomar terribles decisiones en circunstancias que no podemos siquiera empezar a reproducir o reconstruir. No sé si fueron correctas o incorrectas esas decisiones. No pretendo juzgar, yo no estaba ahí. No pretendo juzgar, yo no estaba ahí. Es decir, hay una idea de que las circunstancias son tan complejas, son tan opresivas y dejan tan poca oportunidad, digamos, si ustedes quieren, a la libertad de acción, a poder elegir, que el juicio que uno haga sobre lo que pasó es un juicio que necesariamente va a ser demasiado moralizante, por decirlo de alguna manera. Que es un juicio imposible, digamos, y que uno no debería juzgar qué es lo que hicieron esas personas. Ese es un poco, digamos, el extremo, ¿bien? Que planteaba Scholem. Y para Arendt ahí hay un problema, digamos, porque el problema es que si nosotros no podemos juzgar, entonces no podemos comprender. No podemos comprender qué es lo que pasó. Y justamente lo que necesita Arendt, y lo que cree que necesita, si ustedes quieren, en principal Europa, lo que cree que necesita Europa, es comprender, digamos, qué es lo que pasó. Entonces, para eso lo que intenta hacer es responder a la pregunta de si podemos juzgar sin ayuda de códigos, principios y, si ustedes quieren, reglas morales previas.
si podemos hacer eso, si existe entre las facultades humanas una facultad humana que pueda juzgar sin ese universal de la ley universal, si ustedes quieren, o del código penal o de lo que ustedes quieran, se puede juzgar eso que ocurrió. Y el punto de Arendt es mostrar que sí, que existe tal juicio, que existe tal facultad de juicio. Digamos que justamente esto es lo que intenta reconstruir, digamos, esta cita, digamos, que está en naranja, digamos, que es una cita de Eichmann en Jerusalén. ¿Bien? La idea de que los pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien del mal se guiaban solamente mediante su buen juicio, libremente ejercido, sin la ayuda de normas que pudieran aplicarse a los distintos casos particulares con que se enfrentaban. Es decir, el juicio de alguna manera no es el juicio moral donde yo tengo un universal y lo que tengo que hacer es subsumir un particular, es decir, una máxima individual, si ustedes, si tengo una acción individual traducida a una máxima, ¿bien? Y subsumirla dentro de un universal. Lo que piensa Arendt es que en estos contextos lo que tenemos que hacer es, si ustedes quieren, pensar sin barandillas, dice Arendt. Es decir, comenzar de nuevo. Y la pregunta es, ¿existe esa facultad de juicio? Y para Arendt sí existe esa facultad de juicio. ¿Y en qué radica esa facultad de juicio? No radica, digamos, como muchos podrían suponer, o como muchos esperarían, y este es un gesto arendtiano, digamos, bastante provocador, en la conciencia moral kantiana, ¿bien? Sino más bien en la interpretación que hace Arendt de la facultad del juicio estético en Kant. ¿Bien? ¿Por qué toma, digamos, esa facultad del juicio estético, digamos, en Kant? Porque claramente lo que hace el juicio estético en Kant es partir del particular, ¿bien? Y a partir de ese particular tratar de llegar a cierto universal. Pero es ese particular, no solo el punto de partida, sino lo que se convierte, si ustedes quieren, en ejemplar o en paradigma en algún sentido de la belleza. Es decir, no es la idea de Rosa la que hace que esta rosa en particular sea una rosa, sino que es esta rosa particular la que me puede llegar a mí a presentar un ejemplar de algo así como el universal rosa. Y es ese juicio estético, digamos, kantiano, que es un juicio reflexionante, a diferencia de un juicio determinante, digamos, como es el juicio moral, lo que intenta recuperar Arendt como esa facultad de juicio. Cuando no tenemos, o cuando estamos en un mundo plagado de leyes morales injustas, plagado de códigos morales injustos, donde digamos, incluso esas leyes morales se utilizan para justificar ideológicamente, digamos, los peores males del universo, incluso ahí el ser humano tiene la capacidad a través de este juicio de lo particular, de este juicio reflexivo, de pensar, ¿bien?, sobre qué es lo que pasó, digamos, y tratar de comprender qué es lo que pasó. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, esta facultad de juicio? Digamos, obviamente para comprender, ¿bien? Este es el objetivo, si ustedes quieren, general, digamos, buscaría espérenme, que buscaría Arendt, pero también, digamos, para un punto, digamos, que trabajamos un poco rápido, digamos, la otra vez, y que justamente, digamos, por eso es que yo quería centrarme un segundo en esto. En principio, digamos, porque la idea es que si no tenemos esta facultad de juicio, entonces tenemos dos problemas. Si no podemos juzgar, bien, qué es lo que pasó, si no podemos comprender qué es lo que pasó, entonces tenemos dos problemas. La única responsabilidad, eh, esto está mal, la única culpa posible es la culpa colectiva, es decir, ¿por qué está mal? Digamos, porque acá pongo la única responsabilidad posible y no es lo que quería decir, digamos. Por un lado, digamos, porque si no hay facultad de juicio, la única culpa posible es la culpa colectiva. Y por el otro lado,
porque los individuos tendrían, digamos, como excusa, si ustedes quieren, que funcionen como meras partes del engranaje. Entonces, la rehabilitación de la facultad de juicio a Arendt le permite justamente mostrar que es falsa la idea de que la culpa colectiva existe, si ustedes quieren, y es falsa la excusa de que el individuo era meramente una parte del engranaje. ¿Y cómo hace esto? ¿Bien? ¿Cómo intenta desarrollar esto Arendt? Bueno, empecemos, digamos, por entender, digamos, el concepto de culpa colectiva, ¿bien? Que es el concepto, digamos, en el cual Arendt está tratando de, si ustedes quieren, está tratando de atacar, digamos, en estos dos textos, digamos, que estuvimos viendo. ¿Por qué es importante el concepto de culpa colectiva? Ustedes saben que cuando termina, digamos, la Segunda Guerra Mundial, Alemania, digamos, se divide en dos. Alemania Oriental, digamos, regulada, digamos, en ese momento, digamos, por la Unión Soviética, digamos, y la Alemania, no, perdón, la Alemania Oriental, regulada, digamos, por la Unión Soviética, y la Alemania Occidental, regulada, digamos, por las fuerzas que se llaman así, aliadas. ¿Bien? Y las fuerzas aliadas, en particular, digamos, el ejército de Estados Unidos, hace algo particular, digamos. ¿Y qué es ese algo particular, digamos, que hace? Lleva a cabo, digamos, un proceso de desnazificación. ¿Y qué es ese proceso de desnazificación? Bueno, tiene una serie de momentos y de procesos, pero básicamente consistía en mostrarles a los alemanes qué es lo que habían hecho y qué es lo que habían hecho ellos, ¿bien? Y entonces, por ejemplo, uno de los pósters, no sé, bueno, uno de los afiches, digamos, que se pegaban en todas las ciudades alemanas era fotos de los campos de concentración con un dedo apuntando hacia afuera del afiche diciendo, esto lo hiciste vos, esta es tu culpa. Entonces, la idea es que tanto los procesos de desnazificación implicaban, digamos, esta culpa colectiva. Implicaban, digamos, que era, en algún sentido, toda Alemania, ¿bien? En tanto colectivo, en tanto nación, la que era culpable de lo que había pasado. Que era culpable de lo que había pasado. Entonces, esto es lo primero, digamos, que tiene que atacar Arendt. La idea de que exista una culpa colectiva. ¿Cómo ataca Arendt esta idea de culpa colectiva? Bueno, a través de varios argumentos. El primero, digamos, es esta idea de que la culpa colectiva es viciosa. ¿Bien? ¿Y por qué es viciosa? Es viciosa básicamente, digamos, porque exculpa a los efectivamente responsables, a los que fueron responsables directamente, ¿bien? Que se sienten más cómodos, mientras que al mismo tiempo construye una carga de culpa tan grande en quienes no fueron responsables, construye una carga de culpa tan grande en quienes no fueron responsables que no saben cómo descargar esa culpa y cómo descargar esa responsabilidad. El problema para Arendt, por ejemplo, son las nuevas generaciones de alemanes. ¿Bien? Que las nuevas generaciones de alemanes que no habían tenido nada que ver, digamos, con las prácticas del holocausto, digamos, y con los mecanismos del holocausto, ni con la Segunda Guerra Mundial, de repente tenían estos, si ustedes quieren, ataques de sentimentalismo, ¿bien? Donde se autoculpaban de cosas con las cuales no habían tenido absolutamente nada que ver. Y el problema de esto, digamos, para Arendt, es que exculpaban a los que sí habían sido responsables y quienes sí habían sido responsables. No solo Eichmann, sino buena parte de si ustedes quieren, burguesía empresarial de Alemania, que obviamente seguía teniendo poder. ¿Bien? Y seguía teniendo poder después de finalizada la Segunda Guerra. Porque no desarticula, digamos, el proceso
desnazificación ese poder económico, digamos, alemán. Entonces los empresarios seguían siendo los mismos y tenían un problema grave de desempleo y obviamente, digamos, los que menos beneficiados de esto o más perjudicados, digamos, por esto eran los sindicatos que habían dejado prácticamente de existir o que tenían, digamos, muy poca capacidad de resistencia, digamos, frente a esto. Entonces, ahí hay un problema, digamos, que Arendt ve rápidamente, que dice la culpa colectiva es viciosa, digamos, en el espacio público, porque no puede, bien, construir, si ustedes quieren, un espacio político y no identifica adecuadamente a quienes son efectivamente responsables. Entonces acá, digamos, si ustedes quieren, tenemos esta primera idea, ¿bien?, de la culpa como algo vicioso. Y lo segundo, digamos, que es algo, digamos, que dice Arendt, o una de las segundas razones, digamos, que da Arendt, pero que también dan otros autores como Schaap, es básicamente la idea de que la culpa es, y la culpa en general, acá no solo habla de culpa colectiva, sino que habla de la culpa, que la culpa es esencialmente antipolítica. ¿Por qué la culpa puede ser antipolítica? ¿Se les ocurre, digamos, por qué la culpa puede ser antipolítica? Pensando, digamos, que para Arendt el concepto de política, digamos, es un concepto especial, donde supone, digamos, que la política es este espacio construido entre los individuos, ¿bien?, entre los individuos, donde uno se presenta frente a los otros, tratando de construir, o mejor dicho, no tratando, sino que en el mero hecho de presentarse, construye un espacio público compartido. Y ese espacio público compartido dura lo que dura esa reunión, digamos, por decirlo. Pero ¿por qué la culpa, y acá no solo hablo de culpa colectiva, quiero decir, ¿por qué la culpa es antipolítica para Arendt? ¿Se les ocurre por qué puede suceder esto? Porque solo puede ser individual. Un poco, digamos, porque solo puede ser individual, digamos, que tiene que ver, digamos, con esto que dice Arendt, que la culpa solo se puede predicar de intenciones individuales. Pero además, porque, ¿qué es lo que hace una persona culpable? Se castiga. Se castiga, se lamenta, ¿bien? Si ustedes quieren, rechaza, digamos, esa culpa, inventa teorías conspirativas, hace las cosas que hace, pero básicamente lo que hace es retraerse a un mundo íntimo, si ustedes quieren, a un mundo privado, donde lo central pasa a ser su acción, independientemente de las consecuencias que eso trajo sobre terceros. Y de cómo descargar esa responsabilidad, digamos, en la construcción de un mundo diferente. Digamos. Es decir, la culpa básicamente es, si ustedes quieren, autoexpresiva. Y como es autoexpresiva, significa que solo la puedo juzgar por la sinceridad. Yo puedo hacer demostraciones de que me siento muy culpable, digamos, por, si ustedes quieren, el patriarcado, ¿bien? Y hacer múltiples poemas de cómo los hombres somos muy malos respecto del patriarcado, y esto lo vemos todo el tiempo, especialmente, digamos, en los hombres, pero claro, ahí lo que se juzga de eso es si es sincero o no. Digamos, esta idea de los falsos aliados, digamos, por decirlo de alguna manera, del feminismo, tiene que ver con esto. Tiene que ver, digamos, con que en el fondo, digamos, lo que vamos a juzgar va a ser la sinceridad de esa culpa asumida, ¿bien?, por ese individuo. Entonces, esa culpa no produce un mundo compartido. Lo que hace es poner, si ustedes quieren, en primer plano a ese individuo, a su interioridad y a qué es lo que le pasa. Yo me siento muy culpable por esto. Quizás no importa que vos te sientas culpable. Quizás lo que importa es que construyamos un mundo donde esto no vuelva a ocurrir más. En donde estas injusticias no ocurran o donde vos tengas este castigo particular. Y si vos te sentís culpable o no te sentís culpable, es diferente. Pero el dominio de la política, digamos, por el sentimiento de culpa para Arendt es profundamente vicioso, digamos, y corruptor, ¿bien?, de la esfera política.
En el fondo, digamos, lo que estaría diciendo Arendt, para decirlo, si ustedes quieren, un poco más rápido, es que en política lo que importa no son los sentimientos, sino cómo evitamos, ¿bien? Si ustedes quieren, esas nuevas injusticias. No importan esas intenciones, digamos, de autoculparse, de lamentación, digamos, esas expresiones, no importa eso. Ok, entonces, eso con respecto a esta idea. ¿Bien? Y es importante para mí, digamos, esta idea de por qué la culpa colectiva es, entender, digamos, por qué la culpa colectiva es un sentimiento vicioso, digamos, en política. Porque básicamente las personas que, y esto hay muchos trabajos sobre esta idea, digamos, especialmente en casos de justicia transicional, es decir, digamos, por ejemplo, en Sudáfrica, donde cuando termina, digamos, el régimen del apartheid, hay una nueva generación, digamos, de alguna manera, de blancos que son más conscientes de todos los crímenes, digamos, que ha cometido, digamos, todas las arbitrariedades que han cometido sus antepasados, asumen cierta culpa, ¿bien? Por eso se sienten culpables, digamos, por la pertenencia, digamos, a este grupo social privilegiado por su propio origen racial, pero esa asunción de culpa termina siendo inerte políticamente. ¿Por qué es inerte políticamente? Porque nadie sabe qué hacer con esa culpa. Nadie sabe qué hacer con esa culpa, cómo descargarla. La culpa parece ser tan grande, ¿bien? Que no hay forma de descargarla. Y ese es el problema, digamos, que ve Arendt en esto. Es decir, los procesos de desnazificación generan, digamos, estos falsos negativos. Los que realmente son responsables no se sienten culpables porque creen que había una justificación y ahora lo que tienen que hacer es ser lo suficientemente hipócritas, digamos, como para negarlo. Y por el otro lado, los que no eran responsables asumen una culpa, digamos, que no les permite construir una nueva esfera política, que no les permite, digamos, construir una nueva forma de, si ustedes quieren, de juzgar, ¿bien? Su pasado, digamos, y de comprender su pasado. Entonces, eso por un lado. Y entonces, lo que surge de acá es esta segunda idea, digamos, que es que si no hay culpa colectiva, digamos, lo que tenemos son esta idea de responsabilidad individual, digamos, donde, que es la idea de que en esta responsabilidad individual, digamos, que piensa Arendt, o mejor dicho, digamos, en esta responsabilidad colectiva, que es lo que está pensando Arendt, Arendt cree lo siguiente, bien. Perdonen, hice el PowerPoint más o menos en 10 minutos, ¿no? Digamos, entonces hay varios errores, digamos, que tendría que haber detectado. Acá no es responsabilidad individual, sino que es responsabilidad colectiva. Arendt dice básicamente, digamos, que no hay culpa colectiva, digamos, que la culpa colectiva no tiene sentido, pero que sí hay responsabilidad que sí hay responsabilidad colectiva. Y entonces, ¿qué significa, digamos, esta responsabilidad colectiva? Bueno, en principio, digamos, significa esto que mencionábamos hace un rato, ¿no? Digamos, la idea de que lo importante, digamos, en la sociedad política, digamos, es esta prioridad de la justicia, digamos, sobre la culpa. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo construir si ustedes quieren, una sociedad, una comunidad política, donde estas atrocidades no vuelvan a suceder. Ahora, el punto, y acá, digamos, es donde se entrelaza, digamos, con lo que vamos a trabajar sobre Iris Young, es sobre quiénes se predica esta responsabilidad colectiva. Y esta responsabilidad colectiva se predica básicamente de las obligaciones comunitarias que tiene una sociedad y se predica de cada uno de los individuos por pertenecer a una comunidad histórica. El ejemplo, digamos, que pone Arendt es el ejemplo de Napoleón. Entonces dice, Napoleón, digamos, cuando asumió el trono de emperador, digamos, que se lo pone él mismo, digamos, dice, a partir de ahora soy responsable por toda la historia de Francia, digamos, por lo que hizo, no me acuerdo quién, digamos, que es como el primer héroe francés, hasta el último. Hay una continuidad histórica
de esa comunidad que hace que Francia sea Francia, que Alemania sea Alemania, y tenemos todos, por el hecho de pertenecer a esa comunidad histórica, si ustedes quieren, esta responsabilidad colectiva. Y esa responsabilidad colectiva no tiene que ver con qué es lo que yo haya hecho directa o indirectamente. Tiene que ver con que yo pertenezco a esa comunidad histórica. Solamente por eso soy responsable colectivamente de llevar a cabo las transformaciones, digamos, que tengo que realizar. Entonces, cuando Arendt piensa, digamos, en cuáles son las condiciones para que haya responsabilidad colectiva, lo que dice es básicamente lo siguiente, digamos, que tiene que haber, tengo que pertenecer a un grupo que ningún acto voluntario pueda disolver. Es decir, no pertenezco a una asociación, digamos, como puede ser un club que yo me puedo desafiliar, sino que pertenezco a un grupo, ¿bien? Si ustedes quieren, pertenezco a una nación, que ningún acto voluntario mío puede rechazar, digamos, esa pertenencia. Y la segunda eh, condición, digamos, para que haya esta responsabilidad colectiva, para que se dé esta responsabilidad colectiva, tiene que ver con que yo no haya, que, no se me, que se me considera responsable por algo que no hice. Entonces, ¿qué es lo que le permite? Esperen que permito gente. ¿Qué es lo que le permite a Arendt hacer esto? O esta idea de responsabilidad colectiva. Bueno, básicamente lo que le permite es rechazar las dos formas de desligarse de la responsabilidad individual que tenían los individuos en la Alemania nazi, ¿bien? Especialmente los funcionarios. Esta idea del mal menor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se niega, digamos, la responsabilidad individual? Digamos, básicamente diciendo que, bueno, que siguieron permaneciendo, digamos, en la estructura jerárquica nazi, digamos, porque si no iba a venir otra persona, digamos, eran completamente reemplazables y iba a hacer exactamente lo mismo. Y que entonces ellos eligieron el mal menor. Esa sería una idea, digamos. Y la otra idea, digamos, es que solo eran mecanismos del engranaje, ¿bien? Esta idea que mencionaba, digamos. Entonces, lo que está mencionando Arendt ahí son dos cosas. En principio, digamos que esos individuos son responsables colectivamente por los crímenes, digamos, que cometió, digamos, la Alemania nazi, y por otro lado, digamos, en el texto, digamos, de la responsabilidad individual bajo una dictadura, también pone en cuestión esta idea de que, no, de que ellos en particular no sean responsables individuales. Con respecto al mal menor, una de las cosas, digamos, que va a argumentar va a ser, ok, perfecto, el problema del mal menor es que solemos olvidar que hay un mal que se está cometiendo, y en última instancia, la pregunta que se le tiene que hacer a esa persona que está alegando, digamos, el mal menor como exculpador de responsabilidad individual, en este caso estamos hablando de responsabilidad individual, es, ¿y qué hiciste vos para reducir el daño, para reducir ese mal que está ocurriendo? Es decir, no es solo, ¿bien?, esta idea de que, o aceptar, digamos, si ustedes quieren, que estaba realizando el mal menor. ¿Qué hiciste vos para minimizar ese mal? Eso con respecto, digamos, al argumento del mal menor. Y con respecto a la idea eh, de que los individuos eran meras piezas de un engranaje fácilmente responsable, acá Arendt, digamos, tiene una posición que a mí me parece que como súper interesante, y que vale la pena discutir, digamos, y que tiene que ver con lo siguiente. Ella dice, el poder político no es un poder, el poder solo tiene sentido, a diferencia de la violencia y a diferencia de la fuerza, cuando cuenta con el apoyo de las personas. Cuando cuenta con el apoyo de las personas.
si el poder no cuenta con el apoyo de las personas, es solo violencia. Es solo violencia. Entonces, lo que está diciendo Arendt con respecto a estos individuos, digamos, que se escudan detrás de que eran solo meras piezas de un engranaje, es que en realidad lo que están haciendo es apoyar a ese engranaje. Que la obediencia en adultos es apoyo. Que cuando estoy obedeciendo las órdenes de un engranaje y decido seguir participando de ese engranaje, yo estoy apoyando a ese engranaje que es injusto. Si yo considero que realmente es injusto y no hago nada, digamos, para reducir el mal, ¿bien? Pasando al otro argumento, entonces soy cómplice, si ustedes quieren, estoy apoyando a ese engranaje. A diferencia de lo que ocurre con el niño cuando no obedece, el niño cuando no obedece, es él el que se queda sin ningún tipo de poder. Es él el que se queda completamente inerme, dice Arendt. En el adulto eso no ocurre, la relación es inversa. Si hay una cantidad suficiente de individuos que no obedecen, entonces el que se queda inerme es el que detenta, digamos, el poder político. Y es el que necesita ahora apelar a la violencia. Entonces estos dos argumentos, sumado a todo lo que estuvimos trabajando, digamos, la reunión pasada, es un poco la estructura, digamos, con la cual Arendt construye esta facultad del juicio, ¿bien? Como la facultad que nos permite que incluso en este contexto, que incluso en este contexto de totalitarismo, digamos, donde tenemos esta ausencia o esta ausencia de leyes morales vigentes y esta ausencia de leyes, si ustedes quieren, porque el punto del totalitarismo, y esto Arendt lo dice todo el tiempo, el totalitarismo nazi, es que no es que había una ley injusta, sino que todas las leyes eran criminales. Entonces, en ausencia de eso, Arendt no va a exculpar a todos los individuos de su responsabilidad. Cree que hay una forma de juzgar sobre eso, que no tenga que ver, digamos, con plantear la culpa de los individuos, sino con retraer esta idea de una responsabilidad colectiva y distinguir a quiénes son responsables colectivamente, todos, y quiénes son responsables individualmente, que son aquellos que no pueden escaparse de su responsabilidad y por lo tanto de compensar, digamos, de ser castigados, etcétera, etcétera, ni en el argumento de yo solo estaba cumpliendo órdenes, digamos, como es el argumento típico de Eichmann, ni en el argumento del mal menor. No pueden escaparse de esa responsabilidad individual. Entonces, bueno, esta es un poco lo que quería cerrar un poco con Arendt, y ahora dejo de compartir y si quieren charlamos un poco, así no se hace tan largo esto. ¿Preguntas, comentarios? Yo, profe, tengo una pregunta con respecto a esto último del argumento del mal menor. No me queda claro porque, digo, la pregunta esta que hiciste, ¿qué hiciste vos para minimizar el mal menor? ¿No? Pero si el que está siendo juzgado, digamos, te dice que esto no tenía, no se le ocurría qué otra cosa hacer, digamos, como que es un argumento casi epistemológico, ¿no? Y como que, como que, ¿por dónde lo corres? Bien. Ahí me parece, digamos, que Arendt da dos argumentos, ¿no? Digamos, un argumento tiene que ver con que, primero, es un argumento más consecuencialista, ¿no? Vamos, que es que el que suele argumentar, digamos, en términos del mal menor, se suele olvidar de que lo que está realizando, digamos, es un mal, ¿bien? A pesar de que sea el menor posible, etc. Y en segundo lugar, es verdad que uno puede tener
menos, digamos, y esto Arendt lo reconoce todo el tiempo, que en estos contextos totalitarios uno tenía muy pocas oportunidades para llevar a cabo acciones, si ustedes quieren, contrarias al totalitarismo. Acciones de revolución o de rebeldía, digamos, si ustedes quieren, contra el totalitarismo. Arendt, hay un texto que es interesantísimo, que yo no lo había leído, digamos, y que lo leí, que es un texto que escribe, ya voy, Manuel, o sea, ya voy a la respuesta final, digamos, o a lo que creo, digamos, que puede empezar a ser una respuesta. Que hay un texto súper interesante que Arendt escribe, creo, en el 45 o en el 46, cuando termina la guerra y, digamos, si ella vuelve a Alemania, digamos, en este periodo de desnazificación, ahora no me acuerdo, digamos, cómo se llama el texto, tengo por acá, después les digo, y en ese texto, Arendt eh, recorre, digamos, algunas partes de Alemania y dice, evidentemente, el proceso de desnazificación va a tener muchos problemas, probablemente, digamos, haga que los alemanes no terminen de comprender, digamos, qué es lo que pasó, ni qué es lo que hicieron, y que lo único que podría haber salvado esto no es que una fuerza extranjera, porque en el fondo fueron fuerzas extranjeras, hayan ganado la guerra, sino que haya habido una revolución dentro del propio pueblo alemán. Pero si eso no sucedió, entonces ahí tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y ahí es este, me parece, digamos, que es el punto. Es verdad, había pocas oportunidades, pero también está el problema de la coordinación. El problema de la coordinación es que de repente vos te das cuenta que todos tus amigos, bien, que antes no eran particularmente nazis, que toda la gente que conoces, de repente empieza, digamos, a fascinarse, digamos, por este modelo y empieza a aceptar esas reglas. Entonces, puede ser muy complejo, digamos, que vos solo construyas esa revolución, puede ser imposible eso, pero ese es el momento donde aparece la otra capacidad sobre la cual trabajamos más la reunión pasada, digamos, que es la capacidad de pensar, que es la facultad de pensar. ¿Y qué significa eso? Es, en última instancia, encontrarte, digamos, con tu propio yo cuando te vas a dormir y reflexionar sobre si podés seguir viviendo haciendo eso que estás haciendo. Y en ese contexto, probablemente lo que tengas que hacer no es puramente convertirte en un héroe sacrificial, ¿bien? Sino probablemente abandonar ese espacio público. ¿Y qué significa eso? No es a través de producir males menores dentro del sistema jerárquico nazi, que vos vas a actuar, digamos, de alguna manera mejor moralmente. Lo que tenés que hacer es probablemente retirarte de ese espacio. Es decir, convertirte en una persona que pensó, que reflexionó y dijo, yo no puedo. ¿Bien? No puedo, si ustedes quieren, convivir conmigo mismo. ¿Pero por qué? Fíjense, digamos, que eso es importante. Esta idea de que la reflexión individual, la reflexión socrática de prefiero, es mucho mejor padecer la injusticia, digamos, que realizarla, solo funciona en contextos totalitarios. En general, esa reflexión y esa frase, si ustedes quieren, esa máxima, máxima, en otro sentido de máxima, esa máxima es completamente antipolítica. Pero justamente lo que dice Arendt es, en ese contexto particular, donde las leyes son criminales, donde está, digamos, la idea de coordinación, donde los incentivos, digamos, para pensar, para actuar de manera distinta están completamente nulos, probablemente lo que tengas que hacer es retirarte del espacio público. Y esos son los que termina reivindicando justamente en este texto eh, de la responsabilidad individual, digamos, bajo una dictadura. Es decir, en el fondo vemos qué es lo que está diciendo. ¿Qué es hacer el mal menor? Ok, ¿querés participar, digamos, de la jerarquía nazi? Perfecto, pero para que eso realmente
vos te puedes exculpar, digamos, si puedes no tener responsabilidad individual por participar en esa jerarquía nazi, lo que tenés que hacer es tratar de destruirla por dentro. Si no lo hiciste, entonces es otra cosa. Es decir, probablemente Arendt ve la lista de Schindler y tendría muchos problemas, digamos, viendo la lista de Schindler. Esta idea de, bueno, hay un médico, tendría muchos problemas, digamos, con eso. Y quizás tendríamos muchos problemas con Arendt. ¿Preguntas? María, Hola, ¿cómo va? ¿cómo va? A mí me surge la duda, esto que lo dijiste vos recién, el tema de que nada más aplica a un Estado totalitario y si es una máxima moral, cómo establecer esa vara, no sé, lo mismo se podría decir del capitalismo o de un sistema que es injusto y parece evidente que retirarse al medio del monte es menos ético que tratar de generar un impacto social positivo, Ujú. y incluso eso, y con impactos muy injustos para mucha gente. No sé, como eso de pensar cómo se extrapola a otras situaciones me cuesta. Yo creo que, digamos, que tenés razón, digamos, en eso. Pero ahí quizás hay algo, digamos, que valdría la pena, digamos, solamente señalar de Sklar. Ustedes trabajaron, digamos, con Luis el texto de Sklar y todo esto tiene un sentido, María, digamos. O sea, no es que me estoy yendo por las ramas. ¿Qué es lo que está diciendo Sklar cuando dice que el sumum malum, el máximo mal, es la crueldad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir ella? Ah, que el máximo mal es la crueldad, digamos, pero ¿qué más quiere decir? Cuento rápido, digamos, alguna cosita de Sklar. Lo que está pensando Sklar ahí es esto. Es, tenemos que establecer una jerarquía entre los vicios. Su texto, digamos, el nombre del texto es Vicios Ordinarios. Tenemos que establecer una jerarquía entre los vicios. ¿Y por qué tenemos que establecer una jerarquía entre los vicios? ¿Por qué unos vicios tienen que ser más importantes o más peligrosos, por decirlo de alguna manera, o más dañinos que otros? Entonces, si uno lee los vicios ordinarios, digamos que lo tengo acá, uno ve, digamos, que Sklar señala varios vicios. El vicio de la injusticia, está el vicio de la hipocresía, está el vicio del esnovismo, etcétera, etcétera. Dice, pero el más importante tiene que ser el de la crueldad. ¿Y por qué el más importante tiene que ser el de la crueldad? Porque si el vicio máximo fuese el de la injusticia, tendríamos un problema grave, que es que si lo primero que tenemos que evitar como vicio es la injusticia, entonces no hay límite posible que se pueda establecer a la venganza. No hay límite posible a la venganza. Para ponerle un límite a la venganza, necesito otro valor, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque, claro, digamos, porque si lo peor que me puede pasar, lo peor que puede tener una sociedad es la sociedad injusta, entonces no hay ningún límite para producir una sociedad justa. ¿Y qué significa? ¿Qué está queriendo decir Sklar acá? Lo que está queriendo decir Sklar acá es esta misma idea de que se haga justicia en el mundo a pesar de que perezca el mundo. Llevemos a cabo la revolución más cruenta posible con tal de conseguir la justicia.
no importa. ¿Bien? Entonces, pensemos en la Revolución China, pensemos en la Revolución Francesa, no importa. Lo que tenemos que hacer es conseguir la justicia. ¿Por qué? Porque el el vicio más profundo es es la injusticia. Y eso a Schiller le parece una barbaridad. ¿Bien? Bueno, por muchas otras razones. Schiller es una refugiada letona, digamos, tiene esta idea del liberalismo negativo. Es importante, digamos, que por ahí ustedes lo puedan vincular, digamos, con algo que estuvieron trabajando con Luis, digamos, que es el texto de Berlin, ¿bien? Schiller también participa, digamos, de este liberalismo negativo en algún sentido, digamos, pero a diferencia de Berlin, Schiller es una monista del valor. ¿Bien? Cree que hay, mientras que Berlin es un pluralista respecto de los valores, y cree que esa es una de las razones por las cuales el Estado no tiene que desarrollar solamente libertad negativa, Schiller piensa otra cosa, digamos, piensa que, ok, hay muchos valores, digamos, pero hay uno que tiene que ser más importante que, digamos, que los otros. ¿Bien? Y ese valor más importante es la crueldad. Si ustedes quieren evitar la crueldad. ¿Por qué voy al punto, digamos, que estaba mencionando María? Porque lo que está diciendo Schiller en el fondo es, mira, si nosotros pensamos y estamos convencidos de que el summum malum es la crueldad, nos vamos a tener que bancar ciertos grados de injusticia. Porque si no nos bancamos ciertos grados de injusticia, entonces somos crueles con aquellos que fueron injustos. Y por eso, digamos, Schiller es una teórica, digamos, típicamente considerada como una teórica no ideal, a diferencia de Rawls. Porque dice, ok, bueno, hay muchas injusticias, pero lo más importante, digamos, es no ser cruel. Y es no ser cruel, digamos, ni con las víctimas de esa injusticia, ni con los victimarios. Ni con los victimarios. Porque si no, tenemos este problema de que las víctimas solo son aquellos que están esperando su turno para ser victimarios. ¿Por qué? Porque si nuestra teoría no indica que el summum malum es el vicio, perdón, que el summum malum es la crueldad, entonces no podemos detener eso. Entonces, ¿a qué iba, digamos, lo que estás diciendo? Fue largo, digamos, pero ¿a, a qué iba, digamos, lo que estaba mencionando María, digamos, que me parece súper interesante? Bueno, que en el fondo, es claro, digamos, te estaría diciendo, hay contextos en los cuales vos tenés que actuar, probablemente, digamos, para reducir la crueldad o para reducir la injusticia, incluso, digamos, cuando esos contextos no sean completamente justos, no te quitan completamente, digamos, la capacidad de acción. No te tenés que retirar, digamos, completamente. ¿Por qué? Pero lo que sí tenés que hacer es evitar la crueldad, digamos, con aquellos, digamos, que actuaron injustamente. Que, Claro. un chiquitín, que aparece, digamos, en nuestros códigos más básicos, ¿no? Digamos, como los castigos no tienen que ser crueles. Perdón, María, dale. No, eso, que me quedó claro. Me cierra. Digo, pero el punto es, ¿en qué se diferencia esto del totalitarismo para Arendt? Que para Arendt el totalitarismo es un espacio donde todas las leyes son criminales. Es decir, donde no es que vos estás cumpliendo una ley injusta, ¿bien? Y nada más, sino que no tenés leyes justas que cumplir. Estás participando de ese espacio, digamos, que es completamente criminal, digamos, dice Arendt. Entonces, frente a eso, no tenés oportunidad política. Cuando sí tenés oportunidad política, ahí no te tenés que retirar. Y, eso es y ese es todo el punto de Arendt. La culpa, la culpa colectiva, cuando no estamos en esa situación criminal, no es un sentimiento apto para ingresar en el mundo político. ¿Por qué? Porque justamente nos retrotrae en una interioridad que no sabemos qué hacer con tanta culpa. Lo único que hago es llorar y exponerme, digamos, frente a los otros, si ustedes quieren, pero con eso no construyo política, ¿bien? Con eso no construyo, digamos, una sociedad diferente, una sociedad donde sin injusticia no pase y este espacio entre nosotros, que no es un espacio individual. Además, Arendt es muy particular, es muy esencialista, digamos, con respecto al espacio político, ¿no? Digamos, pero esto, digamos, que vos mencionás, María, sirve un montón, digamos, porque es algo que muchos van a criticar a la lectura, digamos, que hace Iris Young sobre su concepto de responsabilidad. Digamos, de qué es lo que haces en situaciones de injusticia estructural.
hay momentos donde pareciera, digamos, que la única forma de evadir la responsabilidad política, digamos, para Yang, es retirarte del espacio político, es convertirte en un ermitaño. Y eso es un problema. ¿Bien? Pero es ese mismo, o es una parte de ese argumento. Bueno, ¿preguntas? ¿Comentarios? Bien, sí. Eh, la idea básica es que, ¿qué es ser un mecanismo en el engranaje? Es Eichmann, ¿no? Es alguien que cumple órdenes, que solo obedece órdenes. Y ahí el argumento de Arendt es, cuando vos sos adulto, y ya trabajás, digamos, por decirlo de alguna manera, obedecer es apoyar. Si vos obedecés a las reglas de ese engranaje, sin pensar, pensando, si vos querés, solo en tu bienestar familiar, pensando, digamos, en que tu carrera, digamos, va a mejorar, etcétera, etcétera, digamos, que solo querés ser un funcionario. En el fondo, digamos, lo que le dice Arendt a Eichmann es, vos lo único que querías hacer era progresar en una carrera. Tuviste la mala suerte moral de que justo la carrera burocrática que te tocó, digamos, te tocó en este contexto. En la República de Weimar te hubiera ido súper bien, pero te tocó en este momento. Entonces, esa fue tu única preocupación. Pero, así como los burócratas de una sociedad democrática, digamos, si ustedes quieren, los burócratas de la FIP, cuando obedecen, apoyan esas reglas. ¿Bien? Cuando obedeces reglas de un sistema completamente criminal, digamos, como el sistema totalitario, también apoyás esas reglas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, y esa es una parte que por ahí lo dije muy rápido, digamos, que tiene que ver, digamos, con la concepción de Arendt de poder. Para Arendt, el poder siempre depende del consenso de los individuos. Ya traza una diferencia muy fuerte entre poder y violencia. Entonces, el poder siempre depende de la opinión, si ustedes quieren, de los individuos. Mientras que la violencia depende de los instrumentos de fuerza que vos tenés. Entonces, lo que dice Arendt es, el niño cuando no obedece queda castigado. ¿Qué significa que queda castigado? Que no puede hacer nada más. Típicamente lo que hacemos, digamos, con los niños es que los castigamos y le decimos, no vas a hacer esto. En general, algo que le importa y que lo haga. Los padres creemos que los hace reflexionar sobre algo, es falso, digamos, pero le quitamos algo que le importa. ¿Bien? No lo dejamos hacer algo. El niño queda sin esa, sin esa fuerza, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de sociedades políticas, la relación es inversa. Es el gobierno, los gobiernos dependen del consenso de los individuos. Dependen de la opinión de los individuos. A veces es una opinión, digamos, que es activa, digamos, que es como, ok, voy a bancar al gobierno en la plaza, etcétera, etcétera. Y a veces es, no me preocupa, no me meto, no hago nada. ¿Bien? Pero todo eso, para Arendt, es lo que permite, digamos, que los gobiernos se mantengan en el tiempo, no que tengan tanto poder. Si los individuos dejan de tener esa opinión y empiezan a manifestarla, entonces el que pierde el poder no es el individuo, sino el que pierde el poder es el gobierno. Y ese sería el punto, digamos, o la simetría, digamos, en la cual se basa Arendt para decir, uno, la obediencia es apoyo, dos, cuando vos no obedeces, el que pierde el poder, digamos, en última instancia, es el gobierno, digamos, en ese caso. Por eso la obediencia, digamos, es apoyo en este contexto. Bueno, espero que haya quedado un chiquitín más claro.
Bueno, ¿quieren hacer un corte de 5 minutos o seguimos derecho? ¿Qué les parece? Un cortecito para hacer un mate en lo personal. Dale. Hacemos un corte de, qué sé yo, 10 minutos, 17:20 nos volvemos a encontrar. Perfecto. Muchas